Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Rivera, soy coach académica y porque he recibido muchas dudas sobre papás y mamás que quieren enviar a sus hijos, hijas desde Colombia a estudiar pregrados en Estados Unidos y en otros lugares. He contactado a algunas personas que tienen alguna experiencia para que nos cuenten al respecto. Hoy nos acompaña Paula Cifuentes, quien es una amiga del pregrado y ahorita ella se va a presentar sobre todas sus facetas, que son muchas, y nos va a contar un poco sobre la experiencia que han tenido con Juan, su hijo. Entonces, Paula, preséntate, por favor. Hola Sofi, gracias. Bueno, soy Paula Cifuentes, economista de mi amada Universidad Nacional de Colombia. Hice mi pregrado y mi maestría en economía en esta universidad y allí fue donde tuve la oportunidad de cruzar camino de vida con Sofi. Y posterior a eso tuve algo de experiencia profesional en el país y en el 2012 algunas puertas de buena suerte y bendiciones se abrieron y me vine a Estados Unidos a trabajar en multilaterales y en este momento estoy trabajando en el sector privado. 2012 me vengo con mi hijo de 8 años en ese momento y mi idea era quedarme aproximadamente 2 años nomás, entonces jamás pensé ni en el colegio, ni en el bachillerato acá, ni mucho menos en el pregrado, ni en la universidad. Y los años fueron trayendo nuevas oportunidades a medida que pasaba el tiempo. Y bueno, hoy en día mi hijo tiene 18 años y va para la universidad aquí en Washington, D.C. La historia que hay en between estos dos momentos del tiempo, 2012 y 2022, es como pasar un video de journaling. Vamos a enfocarnos un poco en lo que tú querías conversar, Sofía, eran las oportunidades o las situaciones o las experiencias para aplicar a una universidad en los Estados Unidos. Em, Basado en mi experiencia, hablo en la experiencia que tuvimos con Juan. Hay muchas diferentes experiencias, todo varía demasiado dependiendo de el estado al que aplicas, la universidad a la que aplicas, si es privada o si es pública, y el tipo de carrera no hay realmente como carreras específicas como las que uno ve en nuestro país, como economía, finanzas, contaduría, música, no, es más como un field, como un área del conocimiento y bueno, ya entro en materia. Entonces, eso es básicamente, no sé si quieras que hable un poquito más de mí o del contexto, o nos enfocamos de una vez en el tema del pregrado. Pues cuéntanos un poquito sobre el programa que eligió Juan y cómo eligió este programa, como cuáles fueron sus criterios. También habíamos hablado de manera informal sobre un momento en el que estuvieron decidiendo si de pronto era bueno que Juan estudiara en Colombia y cómo se decidieron por Estados Unidos. Es un poquito, Vale, cuéntanos ese proceso. bueno, em, a ver cómo cuento la historia para que sea útil para las personas. Algo que quisiera como decir de frente y de antemano es que si alguna persona tiene el sueño, las ganas de venir a estudiar acá o cualquier otro país del mundo, empiecen desde ya, no tienen que esperar a estar en el último año del colegio, empiecen desde ya a aplicar a becas, porque hay becas para todo. Creo que esto lo han dicho algunos compañeros tuyos en otros videos también. Hay becas por todo. Hay becas por tener el pelo rubio, por tener el pelo negro, por ser alto, por ser bajito, por cantar, por no cantar, por hacer deporte. Hay becas por escribir, hay becas por todo. O sea, por todo. Y hay estudiantes, tuvimos la oportunidad de ir a la Universidad de UCLA en Los Ángeles, en donde estudiantes actuales de la carrera, de los pregrados de allá, financiaron sus pregrados casi que completamente a través de aplicaciones a becas, scholarships, desde que estaban en su grado noveno. ¿Por qué su grado noveno? Porque acá en Estados Unidos en los colegios se dividen por colegio elemental o elementary school. Después está middle school, que empieza, si no estoy mal, middle school empieza desde sexto hasta octavo y high school empieza de noveno a 12. Acá hay 12 años de educación escolar. Entonces, cuando entran al high school, a la parte final de su trayectoria estudiantil en el colegio, es cuando empiezan a aplicar estas becas. Entonces, personas que estén en Colombia desde ya en el grado octavo, diría yo, porque nosotros solo tenemos hasta 11, desde ya empiezan a buscar. Es mandar un ensayo, les hacen ciertas preguntas
algo muy parecido a los procesos, obviamente con otros niveles de complejidad del doctorado, pero algunas preguntas claves, tú tienes que mandar tus respuestas. Obviamente tener inglés es fundamental y empiezan a aplicar desde ya. Eso es como para dejarlo de frente. ¿Cuál fue el proceso con Juan? Juan se Paulo, dedicó un a... momento, perdóname. Dale, ¿Cómo interrúmpeme acceden cuando estas, quieras. cómo acceden estas personas a la información sobre existen estas becas? ¿Dónde buscan las becas? Hay, en este momento se me olvida el nombre de algo, pero lo voy a buscar y te lo digo al final. Pero en general, primera herramienta, Google. O sea, primera herramienta, Google. Tengan en cuenta que debe haber mucha información que no es necesariamente eh, confiable, entonces no vayan a empezar a dar información en lugares que no sean reconocidos o ustedes no hayan Ujú. confirmado pues que son reconocidos, pero primero Google. Segundo, ir directamente a las universidades a las que están interesados en aplicar y ellos seguramente te van a listar unas fuentes en donde puedes buscar financiamiento, ya sea financial aid o financiamiento por mérito. Y hay una, se me olvida el nombre, es una aplicación. 2 segundos, no me... Juan, ¿tú recuerdas el nombre de la aplicación en donde mirábamos y comparábamos las universidades? Juan, está en otro mundo. Igual Así que después lo podemos poner abajo en la descripción. sí, lo ponemos abajo, pero básicamente habían varias comparaciones de dónde mirar potencial financiamiento. Clave, conocer algo de la universidad, conocer algo del field o la materia que quieres profundizar, estudiar. Algo que yo te mencionaba antes en nuestra conversación informal es que en nuestro país nosotros decidimos ser economistas y vamos al pregrado a estudiar economía y desde el día 1 entras a ser economista, ¿no? A estudiar sobre economía. Acá no, acá es como los 2 primeros años, es un poco como que no sé, hay personas que ya la tienen súper clara y tratan de ahorrarse esos 2 años haciendo cursos avanzados en el colegio, cosa que cuando llegan a la universidad, esos cursos avanzados que hicieron en el colegio, presentan unos test específicos, haz de cuenta como un ICFES, pero muy específico para esa materia, y si pasan con un puntaje específico mayor a 4, mayor a 3, perdón, porque es de 3 a 4, mayor a 3, te lo valen como crédito para el pregrado. Entonces Ujú. ahorras eso y simplemente entras ya más de lleno en materias más avanzadas dentro de tu carrera, ahorras dinero y ahorras tiempo. No todas las personas que hacen esos cursos avanzados pasan el examen, es muy difícil. Entonces, Juan hizo varios cursos avanzados y solo pudo pasar uno de ellos. Me desvié un poco en dónde estaba antes de que me hicieras la pregunta. Como de dónde encontraban información sobre las becas y a dónde aplicar y todo esto. Claro, que tú me preguntaste un poco como el proceso de aplicación y yo te dije que antes de empezar con todo eso, desde ya les quería dejar en la cabeza que empiecen a buscar financiamiento, porque Ujú. no tienen por qué romperse los bolsillos. El proceso de aplicación para Juan empezó formalmente en su último año de colegio. COVID fue algo que nos impactó bastante en este proceso a nosotros porque todas las universidades, como todos los otros establecimientos, cerraron y no habían como open houses, que les llaman como casas abiertas para que los estudiantes vayan y vean la universidad, entiendan un poco si les gusta o no les gusta la universidad. Entonces no teníamos mucha idea de las cosas ni de nada. Fuimos a muchas universidades, pero estaban cerradas, entonces fuimos y las vimos por fuera. Y el proceso formal empezó en su último año de colegio, que fue justo coincidiendo con las medidas de COVID que se relajaron un poco. Entonces, para nosotros fue empezar tarde. Yo diría que empezar el proceso en el último año del pregrado es empezar tarde, es perder oportunidades. Pero por algunas situaciones está bien porque pues no se pudo hacer de otra cosa. Entonces, la gente que no lo ha podido hacer a tiempo tampoco se ve tan duro, es lo que me digo yo. Empezamos, empezamos en el último año y las aplicaciones normales cuando tú trasladas de colegio a universidad, estás ahí, Sí, sí, ya, sí, te veo perfecto. empiezan en agosto. Agosto primero de cada año se abre el proceso de aplicación en universidades americanas para ingresar a la universidad el siguiente año durante el otoño. Entonces, Ujú. en este agosto del año 2022 abren las aplicaciones. Cierran las aplicaciones tempranas el 1 de noviembre, todos los años, y las aplicaciones regulares cierran el 15 de enero del año siguiente.
Las decisiones empiezan a venir en febrero, marzo, abril, máximo mayo, y se empieza universidad en septiembre. Ese es más o menos como el ciclo regular. Hay algunas universidades que cuentan con opciones para aplicar en un periodo de tiempo diferente, se les llaman ongoing application, Ujú. y pueden iniciar sus carreras o sus estudios en la primavera o en el verano, algunas por cursos intensivos, o en el invierno. Entonces, bueno, Juan empieza en agosto, hace todas sus submissions, él decide, básicamente hay una plataforma aquí en Estados Unidos que se llama College Board y otra que se llama Naviance. Y estas dos plataformas son las que ellos buscan información de las universidades, de los programas como centralizada, y empiezan a través de códigos. Cada universidad tiene un código numérico, empiezan a ingresar las universidades a las que van a aplicar. Ellos tienen derecho a aplicar a 10 universidades diferentes a través de ese software o de esa plataforma. Una persona que no está estudiando en el sistema educativo de colegio de los Estados Unidos, no sé si va a tener acceso a esa plataforma. Después en comentarios ponemos más información. Pero bueno, cuando empiezas a hacer ese research un poco de la universidad a la que quieres ir, o si no sabes muy bien, empiezas a ver cuáles son los criterios que mucha gente mira acá. Si es una universidad ubicada en una ciudad o si es ubicada en un área rural, si es una universidad cercana al océano o no, si es una universidad en la parte norte que es supremamente fría o más hacia el sur que es más tropical, más estilo Colombia. Todos esos aspectos importan mucho acá, y lo segundo que importa mucho es la diversificación, la diversidad racial, la diversidad cultural. Entonces, qué concentración de población blanca, negra, asiáticos, latinos existe, porque eso muchas veces determina si el estudiante va a sentirse ameno, ¿no? Hay Ujú. personas que son muy echadas para adelante con los cambios y no le tienen miedo a nada y les encanta conocer nuevas culturas y de repente les va a ir muy bien incluso donde no haya nadie parecido a ellos. Hay otros que de repente no. Yo creo que eso es un buen punto a tener en cuenta al momento de aplicar. Súper. No sé, ¿tienes alguna pregunta o sigo echando el rollo? No me parece bien. Y entonces tú eliges, porque yo también he escuchado y también la experiencia de algunos de mis estudiantes era que aplicaban primero a un community college, que también te había contado, que es mucho más barato que una universidad, y están estudiando en estos community college por 2 años y después se transfieren a una universidad y a la final se gradúan con el título de la universidad, pero eso favorece a, sí, el pago es distinto. Sí, ese es un buen Em, punto, Sofi, porque precisamente, y te cuento un poco, el costo de pagar un pregrado en los Estados Unidos varía bastante. ujú, Varía dependiendo de si la universidad a la que vas está dentro del estado en el que vives ujú, o si está fuera. Cuando está dentro del estado en el que vives, tiene unas reducciones sustanciales porque se supone que la persona y la familia ha vivido en ese estado y ha pagado impuestos por varios años en ese estado y seguirá pagando impuestos en ese estado. Entonces tu costo de matrícula y tu costo de mantenimiento se reduce. La mayoría de estudiantes no aplican a las universidades dentro de sus mismos estados porque ellos quieren irse a tener la experiencia universitaria lejos de la familia. Es algo muy común en los Estados Unidos. Es como cuando las personas en Colombia de lugares como Ibagué y Girardot venían a Bogotá. Es un poco más ese estilo. No se quedan en su lugar de vivienda, sino que van a Bogotá. Entonces, el costo puede oscilar de una universidad privada entre los 50,000 a los $75,000 al año. Tuition y mantenimiento. Hay unas que incluso pueden irse por encima de eso con el mantenimiento. Privada sería así, pública sería, de pronto puede ser un rango entre 35,000 y 55,000. Pero si es dentro del estado y dependiendo del ranking de la universidad, el costo puede estar entre 13,000 y 26,000. O sea, es una variación bastante amplia. Entonces, muchos estudiantes lo que hacen es, primero, para ahorrar dinero, o segundo, porque algunas veces la competencia para pasar a la universidad es tan alta
que no pasan, y no quiere decir que sean malos estudiantes, simplemente no hay suficientes cupos para la cantidad de aplicaciones, porque ellos tienen como específicamente asignado tantos cupos son para aplicantes extranjeros, tantos cupos son para población negra, tantos cupos son para población latina, y de repente no caes en ese grupo. Entonces lo que hacen es, todos los estados y los barrios, por así decirlo, los counties, tienen community colleges. El community college es algo en donde, como la carrera de pregrado es más exploratoria durante los 2 primeros años, el community college tiene varias materias que pueden ser homologables en la universidad. No todas las materias que tiene el community college son homologables. Entonces los estudiantes y las familias lo que hacen es investigar qué community college tiene carreras, materias afines a lo que de repente quiera hacer esta persona, ver el pensum de la universidad a la que quisiera haber pasado y ver si las materias que da este community college le servirían para después hacer una transferencia. Y esa transferencia la hacen durante el primer o segundo año. El community college, el costo de un community college, la verdad yo no lo tengo en la cabeza, pero si es por mucho $6,000, $8,000, eso es una exageración. Puede ser incluso mucho menos. Entonces, pues te ahorras una buena fuente de dinero en ese lado. No sé si eso responde un poco a lo que tenías en la cabeza. Sí, perfecto, muchas gracias. Vale, y ahora cuéntanos un poco sobre la elección entre Colombia y Estados Unidos. También hemos hablado como los pregrados en Colombia, sobre todo, bueno, no únicamente, pero nuestra experiencia en universidad pública, que nosotros tuvimos 5 años de formación en economía, que recibimos como mucho entrenamiento en diferentes disciplinas, en diferentes áreas. Ambas que hemos estado estudiando también afuera sentimos que fue muy fuerte, que estábamos muy preparadas. Entonces, un poco, también uno de mis consejos abiertamente es considerar hacer un pregrado en Colombia y luego aplicar a un posgrado en el exterior. Y Ujú. al aplicar un posgrado hay muchas más posibilidades de pronto de la misma universidad de ofrecer un paquete de financiación. Entonces, un poco llegar al posgrado con un pago en lugar de pensar que se tienen que endeudar para realizar estos estudios. Pero tú me decías que también hay programas muy específicos que quizá no existen en Colombia y que la proyección puede ser distinta. Entonces, que hay otros factores para considerar, ¿no? Entonces, no sé Mientras te si nos puedes escucho, tengo contar como más. 10 burbujas de ideas en la cabeza. Voy a ver si trato de organizarme por varias cosas de las que Súper. mencionas. Quiero hacer una pequeña anécdota de alguien que yo conocí. Él hizo doctorado en MIT en economía y lo conocí Ujú. trabajando en el BID. Él es un argentino que terminó su colegio, él se fue de Argentina a terminar su último año de colegio a Italia. Aplicó por allá a terminar su colegio como en un convento, por así decirlo. La imagen que me daba cuando él me contaba es como algo en donde estaba recluido. Termina en Italia, estando en Italia, él pudo aplicar una beca para estudiar el pregrado allá. Estudia el pregrado en Italia, aplica una beca para venirse a hacer una maestría a Estados Unidos, se gana su beca, hace su maestría en Estados Unidos, va a trabajar al BID, aplica a MIT y su GRE era como un 96 percentile, como el percentil 96, súper brillante. Em, Se financió toda su educación a través de buscar ese recursivo e irse hacia afuera, porque eso le dio mucho mundo, ¿no? Le dio mucho entendimiento de cómo funciona el mundo y las estrategias. Es un economista brillante. Entonces, yo también recomiendo que consideren pregrados en Colombia. Sin embargo, depende de la situación de cada estudiante y cada familia. Si existe la oportunidad y quieren salir y explorar, adelante. Ese es un caso de éxito. En cuanto a nosotros en particular, Juan y yo, como Juan y yo nos vinimos cuando él tenía 8 años, él es un colombiano que muchas veces decimos que es más americano que todos los americanos juntos. Él se crió acá, creció acá, culturalmente tiene muchas cosas en el término de la educación muy americanas. Y él decidió irse a través de una rama de la música que no es simplemente tocar el piano o tocar un instrumento, que es bastante complejo ya además, sino que le encanta la producción de sonido, la producción de música, la producción, incluso está tratando de ver si no solamente se limita a hacer producción musical, sino de audio en general. Eso puede ser cine, puede ser teatro, cine, televisión, eventos, diferentes cosas, ¿no? Esa área en particular en nuestro país de repente no tenga el mismo apoyo.
la parte cultural en Colombia, creo yo que puede tener un espacio de crecimiento mucho mayor al que tiene. Y hay personas fantásticas que han hecho un gran trabajo en este sentido. La gaita es una de ellas, me parece una dura, sin embargo vive en Los Ángeles. Entonces, en esa área en específico decidimos, no, yo no me voy a regresar a Colombia. Si fuera finanzas, si fuera economía, si fuera, eh, no sé, cualquier otro field, comunicación, marketing, vete a hacer la carrera a Colombia. Primer punto, hablando de economía, no voy a hablar de otras carreras. Cuando yo comparo el nivel de educación y la profundidad a la que llegábamos en la nacional, en nuestros semestres de economía, 5 años, 10 semestres, creo que esa profundidad no la logra alcanzar un pregrado en los Estados Unidos. No digo que un estudiante no la logre alcanzar, digo, el pensum como está diseñado no llega a ese nivel de profundidad. Entonces, primer elemento es, hay que valorar mucho la educación que tenemos en Colombia. Me imagino que pasa lo mismo en lugares como Argentina, Perú, Ecuador. Es muy buena. Segundo, cuando se llega al final del pregrado en nuestro país, yo siento que llegamos a tener un nivel casi de maestría de los que se gradúan acá. Esa es mi comparación. No quiero por debajear absolutamente a nadie. Creo que son programas excelentes en los Estados Unidos también, pero son niveles de profundidad diferentes. Y creo que simplemente le ponen rótulos diferentes. Maestría versus pregrado, porque el contenido realmente que nosotros abarcamos en un pregrado es supremamente profundo. Dicho eso, ¿qué es lo que sí tiene Estados Unidos que yo siento que tiene un espacio Colombia para mejorar? Son lo que le llaman comúnmente network, el network. Nosotros erróneamente hablamos de rosca. Siempre hablamos de una palabra que es rosca. Ah, es que tiene rosca. Y no necesariamente. Es hacerse conocer, es tener una marca personal en tu profesión, en tu nivel en tu área de conocimiento, ¿no? Y hacerte conocer por personas que puedan dar fe de que tienes algo que traer a la mesa. Entonces, eso no se desarrolla mucho en Colombia en la universidad pública. Hay universidades privadas como los Andes que tienen un network muy fuerte y muy reconocido en el exterior también. ¿Ves? Son muchos elementos. Entonces, cuando veamos todo esto, primer elemento es el área de estudio que yo quiero hacer, madre, en Colombia no sé si va a ser el área en la que voy a poder surgir. Segundo, llevo ya 10 años, llevo más de la mitad de mi vida en los Estados Unidos. Y tercero, tengo la opción de poder medio apoyar que esté acá, vamos a intentarlo. Entonces decidimos intentarlo acá. Todavía estamos en una etapa de indecisión en algunos elementos, como si empezar ya, si empezar un año más tarde. Esa es otra opción también. Cuando tú aplicas a las universidades, tienes la opción de solicitar que te guarden el cupo por un año. Te lo pueden rechazar o te lo pueden aceptar, pero es una opción. Sí, creo que con eso te respondo a la pregunta. ¿Nos puedes contar un poquito cómo se financiaría o cómo han pensado financiar el programa de Juan? Vamos a abrir un GoFundMe y tú vas a ir a donar. Eh, Precisamente porque empezamos tarde y el tema de las becas que te mencionaba, que muchos chicos pueden empezar a hacer desde ya, nosotros no lo hicimos. Tenemos una presión financiera fuerte y yo creo que el primer año la carga está cayendo un poco en mí. Juan también tiene ganas de contribuir porque él ya hace producciones a personas que le pagan por lo que él hace. Entonces, de alguna manera también sacar de ahí. La gran pregunta del millón que nos hacemos es, ¿vale la pena invertir $55,000 en algo que él hace ya muy bien y que tiene un network muy bueno? Esa es un poco la... Y desde mi punto de vista, yo creo que la experiencia de la educación es una experiencia y vale la pena tenerla. El costo puede estar un poquito por las nubes. Entonces, estamos todavía decidiendo eso. Precisamente queremos tratar de pedir un año de gap. Si ese llega a ser una opción, lo estamos pensando, no hemos decidido, para que en ese año de gap podamos identificar medios de financiación, porque es demasiado dinero. En nuestro caso son aproximadamente $55,000 al año. En una universidad que se llama, no debería ser, una universidad que queda en Washington, D.C., él va a estudiar producción de audio. Entonces, ese es un poco el gran question mark. Lo del fondo no es broma. Creo que vamos a hacer un fondo no para todo, pero vamos a tener como una meta, no sé, de tanto y que Juan haga una canción y le produzca a alguien y done o haga un auction que le llaman, no sé cómo se llama, es una subasta de algo de lo que él hace. O sea, tenemos un par de ideas en la cabeza que la idea sería como desarrollarlas en este año que viene.
Y Claro, yo, lo importante también como de ser recursivo y encontrar diferentes opciones. Lo otro que también estaba viendo en ferias de pregrados y posgrados en el exterior acá es que, bueno, Estados Unidos, la educación es muy costosa y también recuerdo de los estudiantes de pregrado en UC Davis que era un requisito que se quedaran en los dorms, como en las instalaciones de la ese es un universidad buen durante punto. el primer año, lo que elevaba los costos muchísimo. Entonces también es algo que se evita al contemplar la opción de un community college. Em, pero de pronto también retomando el ejemplo de tu amigo que estudió el pregrado en Italia, es, o que encontró las formas para hacer su pregrado en diferentes lugares, es que a veces también es importante contemplar cuál es el costo de hacer un pregrado aquí en Colombia, en especial si es una universidad em, privada. Los costos son comparables teniendo en cuenta matrícula y manutención, algunos programas en Europa, digamos. Entonces, sí es un Vale poco la pena abrir, Europa. Ujú. toca abrir las posibilidades, como está bien contemplar a Estados Unidos, puede ser Estados Unidos un posgrado o mirar Community College o contemplar diferentes opciones y tener eso también en la mira, como hay Una cara de la posibilidades que se moneda, abran. una cara de la moneda que tú mencionas ahí de lo de ahorrarse un poco lo de la manutención en el community college trae un costo asociado y es que cuando no se vive en los dorms durante el primer año, el nivel de acercamiento que tú tienes con ese que va a ser tu network es mínimo. Y acá todo se basa en la interacción, en el espacio compartido. Eso también le da mucha independencia, mucha madurez a los estudiantes para que si realmente es lo que quieren hacer, lo hagan con toda, pues porque tienen todo a su cargo, ¿no? Yo creo que la experiencia de vivir en el dorm es algo favorable para el desarrollo de la carrera, la que quieras que sea. Y yo creo que por eso es obligatorio. Sin el costo de la manutención de Juan, iríamos aproximadamente a $35,000. Una universidad pública súper reconocida que es UCLA cuesta solamente el tuition, o sea, la matrícula sin contar manutención, $60,000 al año. Y es pública. Pero es que es la mejor universidad pública de los Estados Unidos y yo creo que de muchas partes del mundo. Entonces, ¿ves? O sea, hay unas por otras, hay unas por otras. Y Em, ahora que mencionas el sistema de UC, como es una universidad también del estado de California, California. se diferencian, ¿no? Los estudiantes domésticos, que son California, y todos los estudiantes que vienen de otros estados y los estudiantes internacionales pagan también como unas Hay una, matrículas y unos costos asociados. el término que van a encontrar si lo buscan es que hay in-state tuition, Ajá, out of state tuition. Entonces, dentro del estado, el costo de tu programa dentro del estado o el costo fuera del estado, un poco por lo que te mencionaba antes, es si ha vivido en ese estado, ha pagado impuestos en ese estado, es una claro. universidad pública, de alguna manera ya se ha recibido algo de financiación por estos impuestos que se pagaron por sus padres o su familia o ellos mismos. Hace sentido, pero en términos nominales de cuánto tienes que sacar de tu bolsillo al momento de ir a la universidad es una diferencia sustancial. Sí, a veces son hasta 3 veces más que un estudiante doméstico. Entonces es importante tener en cuenta como esa distinción en los precios en el momento en que vayan a comparar cuánto cuesta pagar la matrícula en diferentes universidades. Y Exacto. bueno, no sé si nos quieres contar unos consejos finales para personas que están considerando enviar a sus hijos, hijas, hijes a Estados Unidos a Yo estudiar su creo que pregrado. es importante preguntarle a los chicos qué quieren hacer. Y la probabilidad de que te respondan lo que quieren hacer es baja, porque es que uno a esa edad que quiere, o sea, uno no sabe mucho de lo que quiere hacer, pero es importante tener conversación, una conversación abierta en donde no tengamos ese prejuicio, tienes que irte, no tienes que irte. Es un poco preguntarles y en esa conversación descubrir uno mismo a sus hijos y sus fortalezas y sus debilidades y que puede ser algo que los ayude a, a encontrar su máximo potencial, ¿no? Como a brillar en su máximo esplendor. Y muchas veces para algunos es quedarse en Colombia o quedarse, Juan, por ejemplo, decidió quedarse en una universidad dentro de Washington, D.C., que aprovecho, hago un paréntesis, Washington, D.C. no es un estado, es la única parte de los Estados Unidos en donde tú no vas a tener un in-state tuition. Curiosamente, estamos en DC,
él va a estudiar en DC y aún así pagamos el máximo, solo nota al pie. Oh, wow. Para él ahora existe hago la aclaración, existe una ventaja en DC, es que cuando tú eres ciudadano o incluso si tienes una green card o la residencia, tú puedes aplicar a un beneficio financiero que te da el Estado, que es máximo como 12,000, 13,000 dólares, pero no se lo dan a todos los que estudiaron en Washington, a algunos sí, a otros no. Nosotros no hicimos ese proceso porque en el momento en que se abría eso, Juan todavía no tenía su residencia. Ahora sí la tiene, pero ya yo me moví de DC. Yo ahora no vivo en Washington, sino que me fui a Virginia. Entonces yo ya no aplicaría como dentro de in-state tuition, sino estaría por fuera. Para seguir con los consejos, entonces, conversar con los estudiantes, con los hijos, con las personas que están tratando de impulsar a salir adelante o a salir del país o a ver qué es lo que quieren. Y yo creo que las oportunidades están ahí. Yo creo que lo último en lo que se tienen que preocupar es en la plata. Es importante considerarlo, pero si la plata es una preocupación, el financiamiento es una preocupación, enfóquense en aplicar a becas. Hay muchas opciones allá afuera. El mundo es una cosa gigante que uno ve. Hablo de mi experiencia, no sé si es lo que ven todas las personas, pero uno ve el mundo afuera como algo inalcanzable, como yo tenía a mi hijo, yo que me voy a ir de Colombia, y tú sales y te puedes ir comiendo el mundo en mordiscos pequeños. No tienes que ser súper mordiscos pequeños de oportunidad. Entonces, si la estudiante o el estudiante tienen esas ganas de algo, apóyenles. Métanse en becas, apliquen, dejen que otros les digan que no. No se digan ustedes no a sí mismos. Es como lo general. Y no sé, no sé, tal vez tú en esta feria que mencionabas de posgrados en el exterior, tienes algo que compartir porque también me parecería chévere escuchar de tu lado. ¿Cuál fue como en 2 o 3 líneas lo que tú capturaste que son los tips que le dan a las personas o están más enfocados en tratar de vender, digamos, que salgan del país? Claro, entonces acá está el tema de los agentes educativos que trabajan para un programa en particular, entonces un poco la idea es que te están vendiendo la universidad, pero en términos generales sí hay interés, por ejemplo, eso, considerar otro tipo de programas, digamos en Francia, que el costo de los programas es más bajo y sumado el costo de la matrícula y de manutención es comparable al costo de una universidad privada en Colombia, entonces eso le abre a uno la cabeza, o sea, a mí no se me hubiera ocurrido cuando estaba en el proceso de pensar dónde hacer el pregrado, bueno, no, en fin. Alemania también es otro país que yo he escuchado que tiene muy buenas becas y Sí. casi que un full ride. Australia tiene becas también específicas para estudiantes latinos, latinas, y el proceso de aplicación es durante todo el año, entonces no hay estos periodos como si hay en Estados Unidos y en otros lugares. Y también escuchándote pensaba en mi experiencia cuando yo terminé el pregrado acá, hice un ESL, que era un programa de inglés como segunda lengua en una universidad, que fue la Universidad de Wisconsin en Milwaukee. Y ese era un programa que uno podía hacer perfectamente desde que terminaba el colegio. Y es un programa que es dentro de la universidad, que está dirigido como a esa inmersión en un ambiente académico, que uno al hacer parte de este programa tiene la facilidad de ser voluntario en muchas cosas. Entonces yo era voluntaria en eventos, entonces podía ver el evento gratuitamente, y lo que hacía era como dirigir a las personas a dónde sentarse y así, ¿no? Como había Ujú. programas de conversación con personas que estaban estudiando español, entonces habían estos intercambios, podía asistir a clases. E incluso si uno cumplía con un número de meses en el nivel de inmersión, uno no tenía que presentar exámenes de inglés como el TOEFL El TOEFL o para el aplicar a la IELTS. universidad. Entonces, además tenías este tiempo para explorar la universidad, explorar los profesores y qué le gustaba a uno y familiarizarse con el lugar. Digamos que eso yo no fui muy estratégica en su momento, lo que pensé un poco era como un lugar donde haya menos hispanohablantes, que los precios fueran más bajos y en fin. Pero si lo hubiera pensado más, también lo hubiera pensado en términos de los lugares donde estaría potencialmente interesada en hacer un posgrado. Entonces, esa es una opción y Colfuturo tiene un programa
que si bien no financia los estudios de idiomas, sí establece los vínculos con las universidades y hay descuentos y en fin, ya hacen todo el proceso mucho más ameno. Entonces, esa sería un camino también como de exploración y un poco lo que Juan está haciendo de tomarse un tiempo para ver efectivamente esto es lo que quiero, lo que me gusta, antes de comprometerme a pagar 50, $70,000 al año, como mirar si efectivamente es lo que quiero hacer. Eso es, y algo que mencionaste ahí muy clave también es Juan no tuvo que presentar exámenes de inglés porque estudió acá, pero definitivamente si hay alguien en Colombia o en cualquier otro país de habla hispana, van a tener que presentar un IELTS y un TOEFL, o uno de los dos, mejor dicho, cualquiera de los dos. El idioma es clave. Tú empezaste el call, la llamada del video, diciendo que dada nuestra experiencia estudiando en el exterior, y yo te aclaro, yo no he estudiado afuera aún. Yo hice muchos cursos online, hice muchas certificaciones en universidades americanas, pero todo como certificaciones, diplomados. Yo decidí personalmente que no iba a hacer nada en los Estados Unidos porque en mi nivel yo me sentía muy buena en lo que estaba haciendo y me costó sacarlo adelante. Me tomó un poco de tiempo, pero creo que lo logré. Y lo que yo quería con eso no era ser como, eh, ¿cómo se dice?, terca o tal vez pedante o cosas así, sino que yo decía, cualquier costo universitario que yo voy a asumir no es para mí, es para él. Yo no me puedo dar el lujo de irme a hacer algo en una universidad americana, en algo que ya sé, en algo que ya estudié. Tengo mi maestría de la Nacional y es buena. Entonces, simplemente para aclarar eso. Pero sí, es importante. El idioma, súper Súper. importante. Ay, gracias, Paula. No sé si quieres compartir tu contacto, si hay personas que tienen dudas y bueno, vamos a dejar más contactos, información de todos estos sitios que nos contaste abajo. Pero ¿cómo te puede encontrar la gente? Pues si quieren, estábamos hablando justo, me pueden escribir un mensaje por Instagram. El usuario es Paula327 o Paula, una rayita en el medio, Andrea. Creo que con cualquiera de los dos lo van a poder encontrar. Después ponemos en los comentarios el vínculo y pues cualquier duda por ahí. Y también para estudiantes que estén interesados en seguir nutriendo un poco la idea de crear networks en Colombia, principalmente universidades públicas, pero hemos tenido bastante interés también de estudiantes de los Andes, de la Javeriana, de la Sabana, del Rosario. Hay una página web, hay una página de Facebook, un grupo de Facebook que se llama Networking Universidad Nacional de Colombia. Ujú. Y por ahí también podrían como llegar a hacer contacto, preguntas, cualquier inquietud que tengan sobre oportunidades de estudio, trabajo, hojas de vida, etcétera, etcétera. Cualquiera de las dos. Después ponemos abajo en comentarios. Ay, Paula, mil gracias. Es una alegría reencontrarte y gracias por compartir todas estas experiencias y ojalá sean de utilidad para muchas personas interesadas. Sí, ojalá. Gracias a ti por la invitación, Sofía. Bueno, gracias. Entonces los dejamos por ahora. Está pendiente otro video con otra experiencia de personas que decidieron hacer su pregrado en Estados Unidos. Entonces estén muy pendientes, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos videos. Chao.